Vamos a explicar el concepto de congruencia de triángulos. ¿Cuándo dos triángulos son congruentes? Bueno, aquí voy a explicar con dos de estos incisos qué significa congruencia. Miren, por ejemplo, en el inciso A tenemos este triángulo que voy a seleccionar. Está copiado aquí. Ahora, nuestra pregunta ¿es este triángulo congruente con el que está arriba de él? ¿Son estos triángulos congruentes? Pues al principio, si observamos de una manera rápida, podríamos decir que sí son congruentes, que lo único que les diferencia es un movimiento de rotación que existe entre ellos. Si nosotros le diéramos una rotación a este triángulo, sería exactamente, encajaría perfecto. Triángulo con el ABC. Y lo mismo se repite en los otros incisos. Voy a hacerlo aquí con el triángulo DEF. Lo hemos duplicado, podríamos decir, el triángulo DEF, y mediante una rotación, entonces vamos a obtener el triángulo ABC. Miren, encaja perfectamente. Ahí está, miren. Entonces, eso es intuitivamente la congruencia. Pero existen criterios o reglas que nos afirman cuando dos triángulos son congruentes. Son tres las reglas o criterios. Estas letras L representan lado, lado, lado. La pregunta sería, ¿en cuál de estas figuras los tres lados son iguales? ¿En cuál de estas figuras los tres lados son iguales? Pues si analizamos la primera, tenemos que este lado de 3 centímetros es congruente con este. Este lado es congruente con este. Pero el lado ED y CB no aparecen. Entonces, solo aparecen dos lados. Entonces, si vemos aquí dice dos lados y en el centro está comprendido un ángulo. Y es este caso. Estos triángulos son congruentes en base al criterio lado, ángulo, lado. Entonces diríamos que aquí el criterio sería criterio, lado, ángulo, lado. Que lo podemos abreviar, ¿verdad? Lo podemos abreviar escribiendo en letra mayúscula LAL. Cada vez que nosotros veamos ese LAL, significa la abreviación de criterio lado, ángulo, lado. Ahora analicemos el B. El B es el único inciso que no habíamos tratado, ¿verdad? ¿Son congruentes esos triángulos? Pues sí, sí son congruentes. Quiero que observen que este lado de acá mide 5, es congruente con este. Este lado mide 6, que es congruente con este, y este 4. Entonces, ¿qué criterio sería de los... ¿Cuál sería el criterio aplicado aquí? Sería lado, lado, lado. Y abreviado sería el criterio LLL. Y en el último caso, ¿qué criterio aplicaríamos en el último caso? Tenemos solamente un lado congruente, este que mide 4, pero tiene podríamos decir que adyacentes a este lado tenemos el ángulo de 100, que es congruente, y otro ángulo de 50.
Entonces las medidas que son congruentes aquí serían ángulo, lado comprendido entre dos ángulos y otro ángulo, que abreviación sería ALA. Entonces en cada uno de estos incisos hemos encontrado que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEDF. Y esto tiene una abreviación. ¿Qué tiene una abreviación? Lo que acabamos de escribir. Por ejemplo, la palabra triángulo, basta con que nosotros dibujemos un triángulo y escribimos ABC. El otro sería triángulo DEDF. Triángulo EDF. Entonces, la abreviación para congruente es, tomamos prestado este signo igual y le colocamos en la parte de arriba la curvita que tiene la ñ. Entonces ahí afirmamos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Aquí quiero hacer una aclaración. Es D, E y F. Aquí también. D, E y F. Ahí está. ¿Por qué hicimos esta aclaración? Es muy importante el orden en la colocación de esos vértices. Por ejemplo, aquí podemos ver que el B es la misma apertura, aunque no se nos dice, con D. Y si observamos, B está en el centro. Aquí tendría entonces que estar en el centro D. Lo teníamos bien, ¿verdad? Si miramos A, la misma apertura con F, entonces A, aquí F, B, y aquí colocaríamos D, y al final la E, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que coincide con el orden también del abecedario, orden alfabético podríamos decir. Entonces borramos aquí y hacemos la corrección. Lo importante es que invirtamos un poquito de tiempo aquí en la corrección de eso. El triángulo FDE. Y de esa manera pues hemos concluido esta explicación de cuando dos triángulos son congruentes, que se utilizan los criterios de congruencia. Los criterios de congruencia son tres: lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo.